Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, es lunes, un lunes con muchas informaciones como siempre, pero también un lunes con mucho calor. Nos dicen que para mediados de semana tendremos una combinación de lluvias y polvo del Sahara. Imagínense ustedes qué cosa tan seria, ¿no? Y cómo eso impacta a la salud, sobre todo a las personas que tenemos temas respiratorios. Impacta mucho los polvos del Sahara y si vienen los cambios bruscos de temperatura, esto será una verdadera locura, de verdad que una verdadera locura. Hoy amanecemos con un tema y el tema tiene que ver, bueno, con un post que circuló a través de las redes sociales, que si bien es cierto, las redes sociales son un instrumento interesante para que uno se pueda enterar de algunas informaciones de manera rápida. Pero la falta de rigor que hay de cómo se sirven esas informaciones a veces crea muchísimos problemas. Decir que hoy es 24 de junio, que hoy es día de San Juan, me remonta a mi pueblo con las maripositas de San Juan que llenaban todos los pedraos. Así le decían a esas camas de piedra que además eran utilizadas para tender las ropas. Allá en mi lejano pueblo de Villajaragua, en el sur lejano, ¿no? 220 kilómetros. Y de plano, por todo el tema del cambio climático, hasta las maripositas de San Juan, señores, han desaparecido. Pero le hablaba de las redes y le hablaba de un posteo que se había hecho público sobre un taller que hicieron, y lo hicieron en una escuela. Es la escuela Víctor Antonio Liz, que aparece una publicación. Y ahí pues se ha armado todo un debate respecto a todo esto en las redes sociales, que finalmente terminaron borrando el mentado post, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, había hablado lamentablemente, o dijo lamentablemente, que eso no había sido autorizado y que el programa quedaba suspendido hasta nuevo aviso antes de hacer las indagatorias. Y la verdad es que le coloca al ministro de Salud en una ignorancia respecto al tema y a la tergiversación que en torno al tema se ha hecho, que a mí definitivamente me espanta. Me espanta viniendo de un ministro lo que no cuando se hace a través de las redes sociales. El taller que fue realizado por el Departamento de Igualdad y Equidad de Género, que se llama De Joven a Joven, según el mismo post que borraron incluso. Bueno, pues lo que buscaba era de alguna manera la promoción del noviazgo y las relaciones de parejas, pero libres de violencia, con un enfoque de género hacia las masculinidades, hacia la equidad, abordando temas como el tema de la autoestima, de esa comunicación efectiva tan necesaria en estos tiempos, ¿no? De esas habilidades para un noviazgo que sea saludable, de esa identificación que tiene que hacerse en las relaciones cuando son tóxicas, sobre todo en un país que como República Dominicana tenemos un lugar preponderante precisamente con la violencia, con los feminicidios, producto de algunas relaciones tóxicas, incapaces en muchos casos de identificar cuáles son las primeras señales de violencia. Pero este no es el caso. Hasta ahí quizás no habría problema, porque definitivamente nosotros necesitamos reducir la violencia en las relaciones de pareja y necesitamos promover las relaciones sanas, avanzar en esa dirección con el tema de la equidad de género, que bastante atrás estamos en esos asuntos respecto a todos estos países. El problema es que ha empezado y ha caído en escena ese debate, ¿verdad?, que se da ahora entre el progresismo y el conservadurismo, efectivamente, que es un debate eterno, porque por un lado están los que hablan de que las características de que el género es una característica innata, biológica, y que esos programas son un atentado contra la familia. Yo no había visto una estupidez tan grande como esta. Por supuesto, lo puedo entender en el sentido de que es producto precisamente de la ignorancia. Le dicen a los jóvenes que ellos pueden elegir el género
que el género no determina las relaciones de equidad que tienen que darse entre las parejas. Y hoy, y me gustaría que ustedes, porque yo creo que de alguna manera el papel de nosotros a través de los medios de comunicación es ponerle las cosas en el contexto justo, de manera que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones respecto a los temas, como es la promoción de la igualdad de género desde una educación primaria y desde una educación secundaria. En su columna de Buena Tinta, yo creo que el periódico Diario Libre da una explicación bastante interesante, porque ahora se está pidiendo la cabeza de las educadoras en salud, las maestras que están para educar, a partir, por supuesto, de la puesta en escena de esa foto en las redes sociales, que sacada de contexto cayó también el ministro de Salud Pública sin siquiera detenerse a entender el problema y a dar las explicaciones del lugar, y ha creado una verdadera cacería contra las educadoras del Ministerio de Salud que tratan el tema de género. Aparece la maestra con una lámina, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes vieron en las redes sociales. Y ahí dice ejercicio grupal. Y eso denota que la premisa más abajo buscaba una especie de debate. La frase de la discusión era: hombre-mujer no nacen, eso se ve ilegible, hacen construcción social del género y de las identidades. Y hay quien ha tomado esa lámina para empezar entonces a manipular como una evidencia de una supuesta campaña internacional que tiene un corte liberal para engañar a los estudiantes. Eso dicen. Pero la verdad es que sí, los que están propagando eso, como bien señala Diario Libre en el día de hoy, yo quiero que ustedes, ese periódico es gratuito y les llega todo en su contraportada, para que por lo menos reflexionen y se documenten y busquen alguna información. Si tuvieran, aunque sea una pizca, como mismo dice Diario Libre, una pizca de cultura, podrían darse cuenta que esa frase, que es muy célebre, que no es nueva, que se ha discutido por años y por años, es de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, que fue la esposa de Jean-Paul Sartre, uno de los principales existencialistas. Y con esa pregunta, ¿qué es una mujer?, dijo: nadie nace mujer, se llegó a serlo. Su intención para afirmar que la identidad natural y la de género no necesariamente tienen por qué coincidir. Entonces, ese es un planteamiento que se ha hecho por años, por décadas, en muchos foros en el mundo entero, a todos los niveles, porque es una propuesta existencialista que también es la corriente filosófica de Simone de Beauvoir, ¿no? Por lo que sería interesante, y creo que era la intención de la maestra con el taller que se estaba impartiendo, que los estudiantes dominicanos pudieran también, como se ha hecho en muchos foros internacionales, hacer un debate respecto al tema, para que puedan entonces aprender a discernir y a formar sus juicios respecto a un tema que es bastante interesante, porque cuando desde las escuelas y desde la educación se habla sobre la cuestión de igualdad de género, que ha ido ganando mucho reconocimiento cada vez mayor en estas sociedades contemporáneas, aún queda un camino demasiado largo por recorrer para lograr esa paridad que necesitamos, esa paridad completa, en una de las áreas que aún se observan tantas y tantas desigualdades muy significativas, como es el caso de la educación. Entonces, las diversas formas en las que se puede fomentar la igualdad de género en la educación primaria y secundaria, para así poder ayudar a que se pueda revertir de alguna manera esa narrativa que ha tomado tanto cuerpo sobre las desigualdades, es necesario que se promueva esa igualdad de género también en la educación, que es un principio, y es un principio primordial que tiene que infundirse en todos los aspectos de la vida, en la educación, y por supuesto eso jamás podría ser la excepción, porque eso es el punto de partida. La igualdad de género en la educación no solo es un derecho fundamental, sino que también es esencial para un desarrollo que sea sostenible en el crecimiento económico. ¿Por qué?
Bueno, porque de alguna manera ofrece oportunidades para que los niños, las niñas, independientemente de su género, puedan alcanzar ese potencial completo y puedan contribuir de alguna manera al bienestar de la sociedad. Y esas etapas educativas de primaria, de secundaria, son esenciales en la formación de la identidad, de las actitudes, de las creencias de los niños y de las niñas, porque ahí en esa etapa es donde empiezan ellos a formar percepciones sobre el género que pueden tener un impacto duradero y pueden tener un impacto muy negativo en su vida. Y lo que estoy refiriendo es el tema de los desequilibrios de género, de los estereotipos de géneros negativos que se perpetúan durante esas etapas y que pueden tener efectos muy, pero muy perjudiciales en esa autoimagen de un niño y en su capacidad para que ese niño pueda alcanzar sus objetivos. Entonces, de eso es de lo que se trata. Y yo creo que eso es lo que, precisamente porque por el tema de la ignorancia, estamos cuestionando cómo se promueve la igualdad de género en el aula. Los diseños de los artículos inclusivos, de esos artículos que no son estereotipados, que promueven esa igualdad de género en la educación, que es fundamental para revisar, para rediseñar los currículos escolares, para que esos currículos sean inclusivos, y no perpetúen esos estereotipos de género. Y por supuesto, en el tema de la participación educativa de todos los alumnos, y qué decir sobre la sensibilización y sobre la formación de los mismos docentes, que son los que van a desempeñar este papel crucial en la promoción de la igualdad de género en el aula. Qué decir de la educación sexual y la afectiva inclusiva, que es la educación sexual más integral, que es basada en esa igualdad, que es otro componente también clave para fomentar la igualdad de género en la educación. Pero todo se ha distorsionado, lamentablemente, y estamos muy lejos de lo que fue y de lo que ha sido en muchos foros internacionales esa expresión filosófica de Simone de Beauvoir, para que pueda poner en contexto a estos niños y a estas niñas, y la reacción apresurada, y yo digo también, y no me importa decirlo, desde la ignorancia del ministro de Salud Pública, a mí me parece que debería entonces ser revisada. Aliarse con la comunidad, aliarse con otras instituciones en el trabajo de promover la igualdad de género. Yo creo que en la educación no debe recaer únicamente en los centros educativos, y eso es esencial para trabajar en colaboración e incluso con la comunidad y con muchas instituciones que promueven esa necesaria igualdad de género, inclusiva, colaboradora, con organizaciones locales, con participación en proyectos y sobre todo con formación y con educación. Lo dejo hasta ahí porque mi intervención de hoy, lo que he querido es que nosotros podamos reflexionar al respecto y no nos permeemos ni nos prejuiciemos, señores, precisamente desde el prejuicio de gente que no pueden ampliar su mirada para hacer la evaluación y el seguimiento incluso de los avances que se han producido, que son fundamentales en todo ese sistema de evaluación y de seguimiento para medir el progreso hacia esa igualdad, sobre todo en la educación, que fue lo que se procuró con ese taller, y que yo aplaudo y que lamento mucho que se desvirtúe y que no nos detengamos a reflexionar y a pensar y a ver un poquito más allá desde la preconcepción. Con esto quiero decirles que le den like a esta transmisión. Quiero pedirles que inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Y por supuesto agradecer, como siempre agradecemos a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC, 100% dominicana. Suscríbanse si no lo han hecho. Suscríbanse también a patreon.com/soyivonferrera para ver cómo nosotros vamos creciendo en este esfuerzo que hacemos todos los días de esta interacción, que hoy pretende ser un poquito más reflexiva y que nos gustaría muchísimo que escudriñen, que esculquen, que busquen y que se orienten y eduquen respecto a esto antes de ser permeados
por el prejuicio. Hasta mañana.